Buenas tardes. Continuando con las clases en investigación en turismo, hoy tenemos ya el módulo 3, dando solamente una clase para terminar esta cátedra, esta materia. Hoy vamos a ver lo que es la metodología de investigación en turismo. ¿Cómo es que vamos a preparar esa investigación? Hay que recordar que la investigación de turismo no podemos realizarla en base a una investigación empírica, aunque es valedera parte de esa investigación, el empirismo, pero debemos ser muy metódicos y muy analíticos en cuanto al protocolo para investigar y obtener los resultados que en verdad queremos. Antes de entrar a lo que es la investigación en el turismo, tenemos que hablar sobre la limitante en la misma. Tenemos 5 limitantes que fueron establecidas en la limitación al desarrollo de la investigación en el campo turístico. La primera limitante es el sector turístico. El sector turístico ha presentado un cierto retraso investigador respecto al resto de sectores productivos, debido fundamentalmente al carácter multidisciplinar del turismo. Esto lo hablamos en la clase pasada, que el turismo es eh, de diferentes materias, diferentes áreas. Podemos encontrar un turismo natural, ¿sí?, en la montaña, como podemos encontrar un turismo natural en el océano, practicando buzo. Y hay agencias de turismo que llevan al turismo a realizar buceo. Como tiene muchos sectores turísticos o un área turística o un hotel que realizan varias actividades turísticas en el mismo sector. Puede estar en el hotel y pueden realizar actividades turísticas en paseos en lancha, o del mismo sector ir a otros sectores del área donde se encuentran alojados. Todo el sector turístico, ¿por qué presenta ese retraso? Por ese convenio de múltiples disciplinas de las cuales está abocado en ese sector en particular. Uno no se puede dedicar nada más a un solo sector de turismo, porque las personas vienen con diferentes culturas, diferentes pensamientos, diferente hablar, diferentes atracciones que le traigan y diferentes sentidos de los que van. Hay sectores turísticos que las personas nada más lo que quieren es ir a descansar, y en eso hay varios sectores. Por lo menos en Mérida, no sé si todavía existe, en el Páramo de la Culata había un hotel que no estaba permitido ni entrar con celulares, no había ningún tipo de tecnología, hasta las habitaciones lo único que tenían era una, una lámpara con vela. ¿Yo? Hay personas que les gusta ese tipo de turismo, pero también de ese hotel salían a recorrer otros sectores turísticos. Entonces, tenemos que ver dentro de esas limitantes del desarrollo de la investigación a qué nos atenemos en el sector turístico y no mantener ese retraso por las medidas multidisciplinarias, sino adaptarnos y poder concretar otros tipos de campos turísticos en el área a los que queremos llegar. Tenemos como segundo la amplitud de la disciplina. Ha hecho difícil profundizar en campos científicos propios del turismo. Esta amplitud de la disciplina podemos tomarla en cuenta también ahorita con lo que pasó con la pandemia. Podemos imaginar, o imagínense ustedes, un sector turístico nada más de, un ejemplo, religioso, que la persona, que esa empresa turística haya tenido un sentido de turismo religioso. A raíz de la pandemia, pues todas las iglesias estaban cerradas. ¿A qué nos vamos a dedicar? Entonces, tenemos que tener esa amplitud de disciplina y ser abiertos a nuevos cambios, a nuevas áreas turísticas, de lo cual nos puede beneficiar. Eso es difícil. ¿Es difícil en qué sentido? Hay personas, operadores turísticos que son renuentes a los cambios turísticos.
es renuente en todos los sentidos de poder establecer algún otro sentido turístico en la área donde están para ampliar sus horizontes, y son personas completamente tradicionales. No, yo quiero dedicarme a esto y van a ir, entonces limita el campo del cliente. Tercero, la imprecisión del negocio turístico formado por pequeñas y medianas empresas y considerado coyuntural y dominado por la demanda ha hecho que sea muy difícil la propia medición de su actividad. En el campo turístico tenemos de todo, desde posada turística, una persona que abrió una posada turística nada más con 3 habitaciones o una habitación, y eso lo podemos ver aquí cerca en el estado Mérida, que mucha gente a raíz de la montaña y eso empezaron a incursionar en el mundo turístico con pequeñas, por decirlo así, entre comillas, empresas y medianas empresas, sin considerar las empresas grandes o las que tienen demanda, esas operadoras turísticas. Por eso, muchas veces, por lo menos yo que tenía tuve la oportunidad de viajar varias veces a Mérida y observar el área turística, trabajé también en el área turística, me daba cuenta muchas veces que era preferible alquilar un apartamento o ir para un hotel que estar en una posada turística. O sea, todo eso da una diferencia en el turista y en el cliente. Entonces, esa imprecisión del negocio turístico ha hecho que esas limitantes de la investigación no se puedan desarrollar en esas áreas que queremos a la actividad donde estamos desarrollando. Como cuarto, tenemos la desconexión entre la educación y la investigación. Ha hecho que los estudios turísticos hayan sido tradicionalmente los grandes olvidados. Hoy en día, muy pocas, y ustedes pueden averiguar, que haya empresas dedicadas a investigaciones turísticas. Son muy pocas, o si no son a nivel de instituciones del Estado. Pero esa falta de investigación turística entre la educación, promover, ser campos específicos en esta área de conocimiento y de formar empresas que se dediquen a estas actividades, pues no los tenemos. Y las personas con sus limitantes, como lo dije al principio, empíricamente, científicamente, realizan la investigación turística que muchas veces no nos amplía el campo o la actividad que queremos llegar. Y por último tenemos el colonialismo. Ha marcado los temas de investigación en detrimento de otras culturas que han dependido más de la actividad turística. Ejemplo, bueno, en Los Aleros. Un ejemplo en Mérida, Los Aleros es un pueblo que se dedicó más que todo a la actividad turística, dejando de lado la parte agrícola, ¿sí? O hasta tal vez pecuaria también. Pero las veces que yo estuve, le estoy hablando de hace años, ahorita no sé actualmente, pero la misma necesidad de la situación del país y todo, no sé si ha vuelto la gente al campo. Pero era más fácil que un turista cobrara por tomarse una foto al lado de un nativo de Los Aleros y cobraba $1, que pararse a las 4 de la madrugada ir a cosechar o ir a sembrar trigo en ese sector. Entonces, ese tipo de colonialismo eh, de los temas y en detrimento de otras culturas, esta transculturización en estas áreas ha hecho que la actividad turística se limite a ciertos sectores de los campos y la investigación no se desarrolle porque ven que no tiene sentido porque nada más se dedican a esa parte investigativa. ¿Quién necesita investigar en turismo? Usted dirá, no, pues los que necesitan investigar son las empresas turísticas o el que está montando la empresa. No. Quien necesita investigar turismo, tenemos 5 grandes campos, pero también podemos agregar más. Por lo menos las empresas turísticas como tal, pues sí, deben hacer una investigación antes, durante y después, cuando se desarrolla
la actividad turística en el área donde necesitamos determinar. Aún después de que las personas hayan hecho la actividad turística en donde la tenemos, también debe haber una investigación en cuanto a la actividad turística que hubo en el área, qué afectó, qué impacto tuvo, cómo fueron esas fuentes, cómo llegó esa persona al sitio, todo eso. Es decir, que la investigación turística en la empresa turística debe ser siempre, siempre, debe ser continua, debe ser constante. Segundo, la administración pública. El país, el Estado, debe investigar la parte turística para sus ingresos como Estado, para depender de esa actividad turística. Venezuela fue muy tarde, y aunque ahorita está a tiempo, de haber hecho campo investigativo en el área turística. Nosotros, Venezuela es un país que tiene muchas riquezas en cuanto a actividades turísticas y en otras más, ¿sí? Que podemos desarrollar aquí mismo en San Cristóbal, aquí mismo, nosotros mismos en esta hermosa ciudad, tenemos muchas actividades turísticas que presentar al mundo, no solamente a los propios, y es nosotros mismos los propios, muy pocas veces conocemos nuestra historia de San Cristóbal, por lo menos el ejemplo del Puente Libertador, ¿sí? Que fue un diseño hecho por Eiffel, que ese no fue el primer puente que se trajo, el primer puente que se trajo fue, se lo llevó una crecida del río Torbe, así sucesivamente. Otra cuestión que podemos tomar en cuenta, por lo menos la Capilla del Ahorcado, ¿de dónde viene esa historia? Y nosotros mismos, los propios de aquí, no las conocemos. La historia de las calles de San Cristóbal, cómo era la avenida Carabobo, todas esas situaciones, de dónde viene la palabra del río Torbes, ¿sí? Por dónde entraron los conquistadores, cuál fue la primera batalla que hubo en San Cristóbal en la época de la colonización. Todo eso tenemos nosotros como entes públicos, el Estado, ¿sí? Y las mismas empresas turísticas saberla y dar ese tipo de investigación hacia qué campo turístico queremos desarrollar y cuáles son las bondades y qué es lo que queremos exponer e interpretar a las personas que queremos traer hacia aquí a la actividad turística. No solamente en esas áreas, en muchas otras áreas, natural, religiosa, colonial, muchas áreas que nosotros tenemos. Le estoy hablando nada más del caso de San Cristóbal. Ahora imagínense a nivel de toda Venezuela. Cuarto, los organismos internacionales de turismo como la Organización Mundial de Turismo. Todos esos organismos que son los que reflejan, son los que emiten ese tipo de publicidad o propaganda turística en otras partes del mundo de lo que se trae aquí a Venezuela. Hubo una propaganda turística que se realizó mucho a nivel internacional y tengo conocidos que vieron esa propaganda turística, esa publicidad turística en Italia, en Asia, que era en esa época hace 30, ¿cómo es? 3 décadas atrás o más, que decía Venezuela, el tesoro mejor guardado del Caribe. Claro, un error ahí en la campaña turística era el tesoro, porque el tesoro no se puede ver. Muy diferente que hubiese sido Venezuela el tesoro encontrado en el Caribe, ¿sí? Pero Venezuela el tesoro mejor guardado del Caribe, imagínense, o sea, pero teníamos ese tipo de publicidad, ese tipo de propaganda que llegaba a los organismos internacionales de turismo. Y ellos también realizaban el tipo de investigación turística, porque aunque ustedes no lo crean, la Organización Mundial de Turismo da seguimiento a las pautas turísticas internacionales y de los cuales muchas referencias de otros países dan con este organismo para saber los viajes turísticos de sus ciudadanos, la seguridad, cómo es los tipos de servicios que tengan, todo eso lo necesita hacer en la investigación turística. Y por último, en estos 5 grandes campos, la Agencia de Cooperación Internacional. Anteriormente, mire, la Agencia de Turismo aquí en Venezuela, que tenían la Agencia de Turismo Internacionales, usted llegaba y encontraba esos libros, porque eran libros, no eran revistas, eran libros, de paquetes turísticos de 20, 30 días por mar, ¿cómo es? En
estos buques grandes de pasajeros, se me fue el nombre ahorita, pero estos grandes buques, el Mediterráneo, el Ocean, el Caribbean, todos estos buques de pasajeros turísticos que emitían estas empresas, estas agencias en cooperación internacional. Esas agencias necesitan investigar hoy en día, más que nada, para atraer el atractivo de clientes que necesitan eh, para sus paquetes turísticos. Y esa agencia, en combinación y en coordinación con otros países y otras agencias, vendían los paquetes. Te digo, esos libros, Atom, me acuerdo, la revista era Atom, traía esos paquetes inmensos turísticos donde usted veía día por día en esos libros qué era lo que se iba a hacer en esos cruceros de viaje que realizaban esos buques internacionales. Nada más hablando en la parte de mar, sin contar la parte fluvial, sin contar las empresas turísticas de tierra, los vuelos charter, ¿sí? De aquí salían muchos vuelos charter hacia Asia en paquetes turísticos. Por eso se necesita investigar cómo atraer el turista para acá. Yo me acuerdo que hace años le decían a uno, no, pero dígame, ir a vender helado al Polo Norte. Bueno, eso está en la capacidad y en la investigación que usted haga. Todo se puede. Si usted quiere ir a vender helados en el Polo Norte, usted los vende. Igual que el turismo. Haga la investigación turística y sepa qué turista usted necesita y esa cooperación de esas agencias internacionales para atraer esos potenciales clientes hacia su actividad que necesita. Ya entrando en materia, lo que es el proceso de la investigación, tenemos que el proceso de investigación en turismo es el conjunto de métodos empíricos. Fíjese, la parte empírica aquí, empírica, empíricos, experimentales, procedimientos técnicos y estrategias para tener un conocimiento científico, técnico y práctico de los hechos y realidades turísticas. Es decir, que no podemos obviar, como lo dije al principio, la parte empírica en realizar esa investigación turística e ir de la mano, de la mano con esos procedimientos y experimentos, técnicas y estrategias metodológicas profesionales que nos definen en el campo turístico dentro de esa investigación. Una investigación empírica es que usted mismo en la agencia turística o en la empresa turística donde estén, pueden realizar un cuestionario de 10 preguntas cerradas, sí o no, en base al turista que llegue. Y eso muchos hoteles, muchas empresas turísticas lo tenían o lo tienen, pues. Eso es un conocimiento empírico. Ah, que ese conocimiento empírico, usted va a un conocimiento científico, aplicarlo científicamente y a los hechos y realidades turísticas de hoy en día, ahí donde viene el protocolo de esa investigación de la cual usted va a desarrollar. Ejemplo también, tenemos el proceso de la pandemia. La pospandemia, cómo hacer esa investigación turística en pospandemia. ¿Qué turista? ¿Cómo quedó el turista? Todo eso va a implicar ese tipo de compendio y de unión de procedimientos para dicha investigación. Dentro del modelo general de investigación existen varias formas de enfocar los procesos de investigación, pero se acepta de forma generalizada una secuencia de etapas para llevar a un buen fin una investigación. Estas etapas se pueden sintetizar en la siguiente manera, porque todo el proceso investigativo, así sea empíricamente, usted lo debe llevar de una manera protocolar, de una manera organizada. Como primero tenemos el planteamiento y justificación del problema, ¿sí? Este planteamiento y justificación del problema tenemos como primero como A, reconocimiento de los hechos e ideas de la investigación. ¿Para qué salió esa idea de investigar? ¿Cuál es el comienzo y el fin que se quiere llegar? Segundo, identificación y formulación del problema, construcción de hipótesis. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué estoy realizando esta investigación? Tercero, el establecimiento de objetivos. Siempre, ¿cuál es el norte de esa investigación? La estrategia con que se va a actuar para esa investigación. ¿Qué estrategia voy a tener? Estrategia metodológica
tecnológica, estrategias metodológicas visuales, qué tipo de estrategia. Planificación de los tiempos de ejecución. La investigación mía va a ser desde el 4 de marzo hasta el 28 de abril, que vienen tales y tales turistas a mi empresa. Puede ser una investigación a largo plazo, ¿sí? Pero de acuerdo en corto plazo, qué es lo que se quiere de esos turistas que vengan y después a largo plazo usted unir todos esos tipos de investigación que realizó. Naturaleza los resultados que se quieren obtener. ¿De a dónde es el fin de esos resultados? El costo de esta investigación. ¿Qué necesito yo de mi presupuesto dentro del área que yo planifico administrativamente para ese tipo de investigación? ¿Con qué recursos voy a contar? Recursos metodológicos, recursos tecnológicos, recursos humanos, horas hombres, todo eso debemos tenerlo en esa área administrativa de la investigación. Dentro de este planteamiento y justificación del problema tenemos la habilidad y experiencia de los investigadores, con que yo cuento. ¿Va a ser empírico, pero en base a mi experiencia? ¿O va a ser con una empresa que maneja la parte turística? Todo eso debemos nosotros de abocarnos, de recostarnos en ese sentido del proceso de investigación. De aquí pasamos a la construcción del modelo teórico. Primero, revisión de la literatura, las fuentes, de a dónde vamos a hacer esos planteamientos, esos problemas, de qué lo vamos a justificar, cuál va a ser nuestro respaldo. Segundo, el planteamiento de hipótesis. ¿Qué es lo que queremos? Ajá, si el turista viene aquí es por qué, ¿sí? ¿Cómo voy a traer el turista desde tal parte del país o de tal parte del mundo hasta aquí? ¿Cuál es el atractivo de ellos? Todo eso son los planteamientos de hipótesis que podemos definir. Definición de las variables. Las diferentes variables que nos otorga la metodología de investigación que lo investigamos. Recuerde que la investigación en turismo no debemos realizarla en cuanto a la cátedra, que es la investigación científica. No, si estamos llegando ya a esta área es porque ya sabemos qué es un planteamiento de un problema, qué es la justificación, qué es el establecimiento de los objetivos generales y específicos. Ya debemos saber eso. Esto es nada más, en general, cómo orientar usted a un proceso en cuanto al tema de investigación en turismo. Selección del proceso de investigación. ¿Cómo? ¿Por qué camino nos vamos a ir? ¿Cuál es lo que vamos a utilizar para el proceso de investigación? Porque nosotros no podemos utilizar diferentes variables metodológicas o diferentes objetivos metodológicos aparte de los planteados, porque si no, se nos va a hacer ahí una indefinida concepto de lo que necesitamos establecer como actividad turística en cuanto al desarrollo de nuestro planteamiento. Determinación de la población, objeto de estudio y la muestra correspondiente. ¿Hacia quién va a ir dirigido esa población? Ejemplo, personas entre 50 a 60 años o jóvenes entre 20 a 25 años. ¿Por qué yo le digo esto? Hay agencias de turismo que nada más se dedican a paquetes turísticos de quinceañeras. Volviendo otra vez a lo que le estaba comentando hace rato, la revista Atos, agencias de turismo a través de la revista vendían paquetes turísticos a quinceañeras, a puras personas de 15, jóvenes de 15 años y mantenían una o dos personas que eran los, por decir así, los chaperones, por decirlo de una manera antigua, o las personas que iban a estar encargadas de esas jóvenes quinceañeras por 20, 25 días. Cuando yo estuve en Margarita, en los hoteles en que estuve desarrollando el área turística, yo recibí varios paquetes turísticos con 30, 40 jóvenes quinceañeras que estaban bajo la responsabilidad. Y iban a estar ahí porque eso se vendía. Entonces, esta selección y diseño muestral es en base a lo que queremos. Eso como ejemplo. El proceso de muestreo, el tamaño del muestreo, cuántas personas, en este caso,
vamos a entrevistar 100 personas de 50 a 60 años, 40 personas, el tipo de muestreo. Eso es en base a una técnica y a un protocolo para sacar ese muestreo. Y la elaboración de cuestionarios. Lo vuelvo a repetir, eso creo que lo hablamos en la primera clase, cuestionarios abiertos o cerrados. Codificación y obtención de datos. Elaboración de instrumentos, las obtenciones de lo estadístico descriptivo y análisis de los datos. ¿Cuáles son esos análisis de esos datos? Esos análisis van en referencia a ese planteamiento y justificación del problema, a esa construcción del modelo teórico, a esa determinación de la población objeto de estudio y la muestra correspondiente, y llegamos a esta codificación de datos ya con especialistas, más que todo con estadistas que nos dan la variable del problema. Análisis de esos resultados. Esos análisis pueden ser un análisis científico en la elaboración y presentación del informe correspondiente a la Junta, que eso es lo que nos va a establecer qué es lo que queremos, la aplicación de la investigación a los fines propuestos, hacia dónde nos llevó. Y por último tenemos conclusiones de ese estudio. Muy importante esas conclusiones. Siempre lo he manifestado. Las conclusiones es el corazón y determinación de ese fin, de esa investigación. Y más que todo en turismo. Las recomendaciones que ustedes también pueden dar. Mire, se ha concluido un ejemplo, que para el sector donde nosotros habitamos y con estas características de esta área turística, nada más van a venir personas entre 20 y 25 años. Ejemplo, eso es un ejemplo nada más, como pueden venir personas tipo mochilero, o como pueden venir personas de cierta edad, o como pueden venir personas de cierta categoría o cierto estatus social. Y aquí tenemos un cuadro de definición de esa investigación turística. Como podremos observar, tenemos unas variables comprendidas dentro del cuadro que son lineales, como otras variables que están comprendidas fuera de esta. Ya lo vamos a observar el cuadro, porque ahí quedó más, bueno, no lo veo muy bien aquí, quedó muy, ya lo vamos a observar. Ok, quedó, no se observa bien. Tenemos como el principio aquí arriba una teoría de definición de objetivos. Bajando tenemos revisión de la investigación anterior y búsqueda biográfica, que son las fuentes, lo que yo lo estaba hablando hace rato. Definición de conceptos, variables y hipótesis. Debemos manejar sistemas teóricos también. Selección de proceso de investigación. Revisión de esa información necesaria. Aquí dividimos. Se necesita realizar encuesta, no se necesita realizar encuesta. Si se necesita realizar encuesta, ir por el diseño de cuestionario, encuesta piloto, rectificación de cuestionario y la muestra y la encuesta en sí. Si no se necesita hacer la encuesta, tenemos el proceso de selección de datos, medición y tabulación en análisis. Pero antes de llegar a este análisis tenemos otras variables por aquí, la inducción y la deducción, que vendría siendo lo que es la parte, también tomaré mucho en cuenta la parte empírica, la formación de conceptos y la generación empírica, muy importante, la parte empírica. Y terminamos con las conclusiones y acciones de estos métodos por los cuales realizamos este tipo de investigación. ¿Qué nos atrae esto? ¿Qué consecuencia nos atrae este tipo de investigación? Consecuencias, múltiples consecuencias, de las cuales podemos establecer el campo definido a lo cual debemos llegar con las actividades que necesitamos hacer. Le voy a poner un ejemplo. Yo estuve en un área turística aquí en San Cristóbal, en Táchira, que la persona tenía una posada turística
¿sí? Y le tenía piscina. Pero a casualidad que los turistas que iban, esa posada tenía 20 cuartos, pero de los 20 cuartos, cuando se ocupaba en total, de esos clientes, 2 o 3 utilizaban la piscina, ¿sí? Un día yo le dije a él, a esa persona, en cuanto a eso, que desarrollara una investigación en el área donde estaba, en el pueblo y eso, y abriera en base a esa investigación, abriera o no la piscina al público en general. Bueno, sí, realizó la investigación en base empíricamente a una serie de preguntas que hizo en el mismo pueblo y eso, y a los clientes, porque recuerde que hay empresas turísticas o agencias o compañías turísticas que son muy celosos en ese sentido y nada más mantienen el área turística para su cliente. Pero lo que yo le recomendé era que abriera la piscina al público y cobrara por eso. Hizo la investigación respectiva y sí abrió la piscina pública. ¿Cuál fue la sorpresa? Que más recibía él por la piscina que por con los turistas que estaba ahí. Y amplió su campo de visión turística. Es tanto así que iban turistas que no eran de la zona, sino de afuera, nada más por la piscina. Porque la piscina tenía su atractivo, tenía su tobogán y toda esa cuestión en ese sentido. En esa parte de investigación nos podemos referir a muchos otros campos, ¿sí? Como también aquí habían pueblos olvidados turísticamente, que muy pocos los conocimos. Hay un pueblo que era antes de Peribeca, que era el Topón, y era un pueblo que tenía una iglesia del siglo pasado, muy hermosa, pero la gente no lo conocía, hasta que fue desarrollado esa área turística antes de Peribeca, descongestionando otros sectores. Aquí estos pueblos de aquí de la parte de la sierra, lo que es la Sierra de Maravilla, los pueblos, todo ese corredor turístico de Chorrolindio, que son el sector de Chorrolindio, que viene después el sector de Macanillo, el sector, nada más hablando de los pueblos principales, por decirlo así, de las aldeas principales. Después viene Potosí, después viene La Arenosa, La Florida, San Francisco, Las Palmas, todo ese sector hasta arriba, ese era un sector que no era desarrollado turísticamente. Cuando un gobernador, Ronald Blanco La Cruz, asfaltó toda esa carretera, porque esa carretera era totalmente de tierra y con muchos problemas al transitar, cuando asfaltó, tuvo un avasallante reconocimiento turístico, que bueno, eso se abrió en Semana Santa, que en un día pasaron más de 500 carros, cuando ahí se pasaba un carro por semana. Imagínense, entonces se empezaron a desarrollar ciertos eventos turísticos en el área, pero sin la respectiva investigación. Entonces usted tenía turistas de todo tipo y hay que ser muy selectivo en cuanto al turismo porque no se le puede dar turismo a cualquiera, ni se le puede hacer el turismo a cualquiera, porque hay turistas que sí pagan y hay otros turistas que nada más van, eh, uno muchas veces ni saben por qué va el turista. Otros turistas que sí saben qué es la parte turística, se benefician de ese programa que se tiene del paquete turístico, como también hay personas que van y lamentándolo mucho van a hacer daño. ¿Por qué les hablo de esto, de esos turistas? En Mérida, más que todo, tengo referencia cuando trabajé en el campo turístico, porque habían personas que alquilaban apartamentos, que allá hay, bueno, no sé ahorita actualmente, tengo tiempo sin ir para Mérida, pero antes habían apartamentos que se alquilaban para turistas por semanas, no por meses. Y cuando usted llegaba, yo tuve varios apartamentos a cargo, cuando llegaba, pues usted encontraba el televisor dañado, los colchones completamente orinados. Entonces, muchas veces, lamentándolo mucho, hay que ser muy selectivo con el turista. Y esa selección con el turista se hace en base también a esta investigación turística. ¿Sí? Lamentándolo mucho, lo vuelvo a repetir, no cualquiera hace turismo, no cualquiera sabe hacer turismo, no cualquiera sabe cómo es el turismo, ¿sí? Y no cualquiera sabe qué es lo que quiere de turismo, porque yo he conocido muchos turistas que ustedes le hablan en el sentido natural y
no, mire, yo estoy cansado de hacer turismo natural. Ejemplo, particularmente mi persona, a mí una vez me llevaron para un sector aquí en Venezuela que había que caminar más o menos 2 horas para conocer la área natural, que era el paquete turístico que estaban vendiendo. Y yo le digo, pero señorita, yo tengo eso en San Cristóbal, yo no necesito esto. O sea, me lo habían vendido sin yo saber, ¿sí? Y es ahí donde viene el engaño de la publicidad turística. Muy diferente hacer ese paseo en una carreta con caballos arriándolo a uno, ¿cómo es? Con los caballos montado en una carreta especial y los caballos arriándolo, y dar ese paseo. Ah, eso ya es diferente. No me fijaré en la naturaleza porque mm, no me gusta para ese momento, pero sí en el atractivo de la carreta. Todo eso hay que verlo. Yo muchas veces he criticado la parte turística aquí en Venezuela porque usted va a otras partes del mundo y encuentra ferrocarriles, encuentra tranvías que datan del siglo antepasado, del siglo XVIII, del siglo, ¿qué? Del siglo XIX, del siglo XX, ¿sí? Bueno, y algunas ciertas áreas turísticas del siglo XVIII, podríamos decirlo así. Pero aquí en Venezuela, cuando los tranvías, usted nada más lo ve a través de la historia, de las fuentes históricas que tenemos. Eh, los ferrocarriles, pues quedaría el ferrocarril de Barquisimeto y el resto los que han hecho ahorita que son los más modernos. Entonces, podemos verlo aquí mismo, en Táchira. Usted antes para viajar de Táchira a Caracas, eso era una historia que usted tenía que contar, porque usted salía de aquí a la estación Táchira, que quedaba en la fría, agarraba el ferrocarril, creo que era hasta Catatumbo, más o menos hasta allá, ese sector del lago, atravesaba parte del mar, llegaba hasta las islas de la Antilla, creo que era Aruba, Curazao, de ahí tomaba un ferry hasta, bueno, por decir así, un ferry, otra nave hasta el puerto de La Guaira. Esa era toda la ruta. Hoy en día, pues, no quedan muy pocos vestigios de eso, sino nada más referenciales. Hay aquí la estación Táchira, pero nadie sabe por qué le dice estación Táchira. Entonces, ya para finalizar, tenemos ese sentido, lo que es la investigación turística, el sentido de lo que nos lleva a determinar esas conclusiones y esas recomendaciones que nos abarca el sentir de la actividad turística que queremos desarrollar o de las actividades turísticas que queremos desarrollar. Hay múltiples disciplinas, ¿sí? Múltiples conceptos a nivel de turismo, múltiples áreas para desarrollar el turismo. Podemos trabajar con las áreas específicas que necesitamos en la zona o con una sola área, pero en base a una investigación científica muy preponderada, alineando todos esos conceptos empíricos, todos esos conceptos científicos, todas esas fuentes bibliográficas, todas esas fuentes históricas del área para determinar qué es lo que queremos, ¿sí? Y en ese ejemplo podemos abarcar mucho, tanto aquí en Venezuela, aquí en San Cristóbal, como a nivel internacional. Le vuelvo a repetir, muchas veces en el sector turístico, por no hacer las repetidas investigaciones, se equivocan y pierden al cliente, porque el cliente le va, el cliente pagó por su paquete y le va a ir, pero usted necesita que ese cliente vuelva, ¿sí? Y entonces, cuando usted dice, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Yo antes tenía tantos clientes, tantos targets para que me venían, ahora no. Pero es por eso, porque perdimos el norte de lo que era esa investigación que nos atraía, esa investigación que nos refería en la parte de la actividad que queremos. Lo vuelvo a repetir, aquí en el Táchira se pueden desarrollar muchas áreas turísticas, se pueden convenir muchos sectores turísticos con otras áreas, tanto fuera como dentro del país, ¿sí? Pero debemos desarrollarla en base a una investigación. Ya el turismo no es como antes. Ya el turismo no era que usted llegaba y montaba una, en su casa, ay, aquí nada más vivimos 2 personas, vamos a montar una posada turística. No, hay que hacer la respectiva investigación. Hay que ser
muy claro con el cliente, hay que ver qué es el cliente que se trae, qué es el cliente que queremos, qué es el cliente que queremos que disfrute y qué le vamos a ofrecer. Todo eso nos lo implica a nosotros dentro de esa investigación que al fin y al cabo nos va a generar a nosotros es ingresos y nos va a beneficiar en tiempo, nos va a beneficiar en trabajo, nos va a beneficiar en horas hombre, nos va a beneficiar en clientes y nos va a beneficiar en otras etapas que queremos desarrollar a nivel turístico. Recordemos ahorita el tiempo turístico post pandemia, porque ya prácticamente se está hablando de la post pandemia. ¿Sí? Ya hay países en el mundo que han eliminado prácticamente el tapabocas. Ya hay países en el mundo que ya han eliminado prácticamente el control de la vacuna. ¿Sí? Ha sido progresivo esta situación. Entonces, hoy en día debemos determinar en base a todo lo que queremos, qué actividad turística nos vamos a reflejar y cuál va a ser el emprendimiento en cuanto a lo que nos beneficie en base a esa investigación que hagamos. De mi parte, que tengan una semana productiva, un bendecido fin de semana. Estoy a la orden nuevamente. Traten de analizar la investigación turística en los próximos trabajos. Ahorita hay un trabajo por hacer, ¿sí? Que ya se dejó asignado en la plataforma. Esta semana el trabajo que se manda a hacer en base a este módulo, el módulo 3, en base a la investigación, que puedan desarrollar ustedes muy someramente, pero práctico en base a lo que se ha dado, una investigación en el campo turístico. Tienen de mi parte, estoy a la orden y hasta aquí dejamos la clase ya con el convenimiento de que la próxima clase es la última que tenemos en esta cátedra. Felicidades, nos despedimos, feliz tarde.